Comenzamos con el tema de cónicas. Una superficie cónica de revolución está engendrada por la rotación de una recta alrededor de otra fija llamada eje, a la que corta de modo oblicuo. La generatriz es una cualquiera de las rectas oblicuas. El vértice V es el punto central donde se cortan las generatrices. Las hojas son las dos partes en las que el vértice divide a la superficie cónica de revolución. Por tanto, se denomina sección cónica a la curva intersección de un cono con un plano que no pasa por su vértice. En función de la relación existente entre el ángulo de conicidad y la inclinación del plano respecto del cono, pueden obtenerse diferentes secciones cónicas. Entre las cónicas podemos distinguir la elipse, que va a ser la sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje que no sea paralelo a la generatriz y que forme con el mismo un ángulo mayor que el que forman eje y generatriz. Aquí observamos en la figura que el ángulo alfa ha de ser menor que el ángulo beta y menor que 90 grados. La elipse es una curva cerrada. Una manera más práctica de definir la elipse diremos que es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Ahí tenemos la figura en donde decimos que dado un punto P genérico de la elipse, la distancia de P a F, que es uno de los focos, más la distancia de P a F', ha de ser igual a 2A pequeña. Vamos a destacar los elementos notables de esta cónica. Los focos son los puntos fijos F y F'. Eje focal va a ser la recta que pasa por los focos. Eje secundario es la mediatriz del segmento F'. Centro es el punto de intersección de los ejes. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto cualquiera de la elipse a los focos. Es decir, PF sería un radio vector, PF' sería otro. Distancia focal. Distancia focal es la distancia que hay entre los puntos F y F' y es de longitud 2C. A C se le llama semidistancia focal. Vértices, pues vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes, es decir, A', B y B'. El segmento AA' de longitud 2A a A pequeña se le llama semieje mayor. El eje menor será el segmento de longitud BB', que se les mide 2B pequeña. Y a B pequeña es el valor del semieje menor. Ejes de simetría son las rectas que contienen al eje mayor o al eje menor. Y centro de simetría coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. Vamos a ver la relación entre la distancia focal y los semiejes de una elipse. Observamos la elipse de la figura y observamos que entre A, B y C se nos ha formado un triángulo rectángulo, en donde A es uno de los radios vectores, B y C son respectivamente los semiejes de dicha elipse. Entonces se verifica la relación según el teorema de Pitágoras, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Bien, la excentricidad de la elipse se define como el cociente entre su semidistancia focal y su semieje mayor, es decir, E es igual a C partido por A. C siempre va a ser menor o igual que A, y entonces la excentricidad será un número comprendido entre 0 y 1. Observamos en el caso de una circunferencia que el centro de ella coincide con los dos focos, lo cual quiere decir que la semidistancia C es igual a 0 y por lo tanto B es igual a A, lo cual nos indica que la excentricidad vale 0.
En el segundo caso, por ejemplo, la elipse que tenemos en donde los semiejes se acercan bastante, la excentricidad es igual a 3/5. En la siguiente elipse, en donde los focos se van acercando a los vértices del semieje mayor, vemos que la excentricidad es mayor, es decir, 4/5. Y por último, la degeneración que nos puede ocurrir es que precisamente C sea igual a A, en cuyo caso la elipse degenera en el segmento FF'. Entonces B vale igual a 0 y la excentricidad es igual a 1. Vamos a hablar de la ecuación reducida de la elipse. Para ello tomamos como centro de la elipse el centro de coordenadas y los ejes de la elipse como ejes de coordenadas. Bien, siendo así, las coordenadas de los focos serán de la forma f' menos c, 0 y f c, 0. Cualquier punto de la elipse P verifica que la suma de los radios vectores, es decir, PF más PF', es igual a 2 veces el semieje mayor, o sea, igual a 2A. Esta expresión nos va a dar igual a, vamos a ver, el PF, ¿quién será? Pues será la raíz cuadrada de el punto genérico x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Más, análogamente, hacemos con el PF' y sería la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado, igual a 2a. Bien, pasaríamos una de las raíces al otro miembro, elevaríamos al cuadrado y realizando todas esas operaciones se llega a que la ecuación reducida de la elipse es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1. Si observamos la estructura que tiene, debajo de la x va el cuadrado del semieje mayor y debajo de la y va el cuadrado del semieje menor. Y esta sería la llamada ecuación reducida de la elipse. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hallar los elementos característicos y la ecuación reducida de la elipse de focos f' menos 3, 0 y f 3, 0 y su eje mayor mide 10. Bien, el semieje mayor será 2a igual a 10, por lo tanto a igual a 5. La semidistancia focal será f' igual a 2c e igual a 6, por lo tanto c será igual a 3. El semieje menor, teniendo en cuenta el triángulo rectángulo que se nos forma, sería b al cuadrado igual a 25 menos 9, es decir, la raíz cuadrada de 16 sería b y utilizamos el valor positivo. El semieje menor, por lo tanto, 4. Escribimos la ecuación reducida de la elipse y sería x cuadrado partido por a cuadrado, que es 25, más y al cuadrado partido b al cuadrado, que es 16, igual 1. Y la excentricidad habíamos definido que era c partido por a. Luego en esta ocasión sería 3/5. Vamos a hablar de la ecuación de la elipse si el centro de la elipse es el punto C de componentes x0 y 0 y el eje principal paralelo al eje OX. Entonces, los focos tienen de coordenadas f, x sub 0 más c, y sub 0 y f', x sub 0 menos c, y sub 0. Y la ecuación de la elipse será x menos x sub 0 al cuadrado partido por a al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1. Al quitar denominadores y desarrollar se obtiene, en general, una ecuación de la forma ax cuadrado más bi cuadrado más cx más di más e igual a 0, en donde a y b van a tener el mismo signo. Vamos a ver un par de ejemplos. En primer lugar, hallamos la ecuación de la elipse de foco F, el punto 7, 2, de vértice A, 9, 2 y de centro C, el 4, 2. Bien, lo situamos en la figura y observamos que A semieje será igual a 9 menos 4, que es 5. C será igual a 7 menos 4, que es 3. B, por la relación establecida entre A, B y C, será la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 25 menos 9, que es igual a 4. Por lo tanto, la ecuación de la elipse será x menos 4 al cuadrado partido por 25 más
y menos 2 al cuadrado partido por 16 igual a 1. Operando nos quedaría 16x cuadrado más 25y cuadrado menos 128x menos 100y igual a 44. Veamos otro ejemplo en donde nos dan la elipse de ecuación x menos 6 al cuadrado partido 36 más y más 4 al cuadrado partido 16 igual 1. Y dice que hallemos su centro, semiejes, vértices y focos. Bien, a al cuadrado es igual a 36, con lo cual el semieje A es igual a 6. B al cuadrado es igual a 16, con lo cual el semieje B es igual a 4. C, por lo tanto, será la raíz cuadrada de 36 menos 16, es decir, la raíz de 20, que como es 4 por 5, pues será C igual a 2 raíz de 5. Entonces, el centro de dicha elipse va a ser el punto 6 menos 4, como nos indica la ecuación. El vértice A va a ser el 12 menos 4. A' el 0 menos 4. B el 6, 0. B' el 6 menos 8. Y los focos estarán situados en 6 más 2 raíz de 5, menos 4, 6 menos 2 raíz de 5, menos 4. Hablaremos ahora de la ecuación de la elipse con eje vertical. Si el centro de la elipse es C de componentes x0 y 0 y el eje principal es paralelo al eje OI, los focos tienen de coordenadas f x sub 0, y más c y f' x sub 0, y sub 0 menos c. Y la ecuación de la elipse será, por lo tanto, y menos y sub 0 al cuadrado partido por a al cuadrado más x menos x sub 0 al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1. La situación gráfica es como aparece en la figura de la izquierda, y al quitar denominadores y desarrollar las ecuaciones se obtiene en general una ecuación de la forma a mayúscula x cuadrado más b mayúscula y cuadrado más cx más dy más e igual a 0, donde a mayúscula y b mayúscula tienen el mismo signo. Vamos a ver ahora la ecuación reducida de la elipse con los focos en el eje OI. Si el eje principal está en el eje de ordenadas, se obtendrá la siguiente ecuación: y cuadrado partido por a al cuadrado más x cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Y las coordenadas de los focos son f', el punto 0 menos c, y f, el punto 0, c, como indicamos en la imagen. Vamos a analizar ahora un ejemplo. Dada la ecuación reducida de la elipse x cuadrado partido 4 más y cuadrado partido 9 igual 1, hallar las coordenadas de los vértices de los focos y la excentricidad. A será la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. B la raíz cuadrada de 4, es decir, 2. Por lo tanto, el punto extremo A será el 0, 3 sobre el eje OI, y el punto A' será el 0, menos 3, el otro extremo, también sobre el eje OI. B será el punto 2, 0 sobre el eje OX, B' será el punto menos 2, 0, también sobre el eje OX. Utilizando la relación que había entre A, B y C, obtenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 4, es decir, la raíz de 5, lo cual nos permite observar que los focos son los siguientes puntos. El F va a ser el 0 raíz de 5 sobre el eje OI, y el F', 0 menos raíz de 5 también sobre el eje OI. Para hablar de la excentricidad, recordamos que era C partido por A. Luego en esta ocasión será raíz de 5 partido por 3. Vamos a considerar ahora la circunferencia. La circunferencia es la sección producida por un plano perpendicular al eje, es decir, beta es igual a 90 grados. La circunferencia entonces queda como un caso particular de la elipse. La ecuación de la circunferencia la podemos deducir de la siguiente manera. Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, es decir, la distancia que hay del centro C de la figura a cada punto P de dicha circunferencia será igual al radio. Y por lo tanto, como veíamos la distancia que hay entre dos puntos, recordándolo, sería la raíz cuadrada de
x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio. Elevando al cuadrado en los dos miembros tenemos que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r cuadrado. Desarrollando tendremos que x cuadrado más y cuadrado menos 2ax menos 2bi más a cuadrado más b al cuadrado y menos r al cuadrado igual a 0. Realizando los cambios de llamar a mayúscula a menos 2a, b mayúscula a menos 2b y c mayúscula a al cuadrado más b al cuadrado menos r al cuadrado, obtenemos una expresión de la forma x cuadrado más y cuadrado más ax más bi más c igual a 0, en donde el centro de dicha circunferencia sería menos a mayúscula partido por 2 y menos b mayúscula partido por 2. Y el radio va a cumplir la relación r al cuadrado igual a medios elevado al cuadrado más b medios elevado al cuadrado menos c. Analicemos ahora la ecuación reducida de la circunferencia. Si el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas, la ecuación queda reducida a x cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Escribir la ecuación de la circunferencia de centro, el punto 3, 4 y radio 2. Entonces sería x menos 3 todo ello al cuadrado más y menos 4 todo ello al cuadrado igual a 4. Desarrollando quedaría x cuadrado menos 6x más 9 más y al cuadrado menos 8x más 16 igual a 4. Reorganizando los términos tendríamos como ecuación de la circunferencia x cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 8y más 21 igual 0. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dada la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y menos 4 igual 0, hallar el centro y el radio. Bien, entonces menos 2, que es el coeficiente de la x, será igual a menos 2a, en donde a es igual a 1. 4, que es el coeficiente de la y, será igual a menos 2b, en donde b es igual a menos 2. Por lo tanto, las componentes del centro son 1 menos 2. Y el término independiente c era igual a al cuadrado más b al cuadrado menos r al cuadrado. Por lo tanto, en nuestro caso, el término independiente en la ecuación que nos dan es menos 4, será igual a a, que es 1 al cuadrado, más b, que es menos 2 al cuadrado, es decir, más 4, menos r al cuadrado. Operando, deducimos que el radio vale 3. Y tenemos en la gráfica la circunferencia señalada. En el siguiente ejemplo vamos a hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A, 2, 0, B, 2, 3 y C, 1, 3. Bien, lo situamos en la figura y la circunferencia será la señalada. Pero si sustituimos x e y en la ecuación x cuadrado más y al cuadrado más ax más bi más c igual a 0, y sustituimos, las coordenadas de los puntos, se va a obtener el sistema. Sustituyendo el punto A, pues 4 más 0 más 2a más 0 más c igual a 0. Sustituyendo el punto B, sería x al cuadrado 4 más y al cuadrado 9 más 2 por a más 3 por b más c igual a 0. Y sustituyendo el punto C, obtendríamos 1 más 9 más a más 3b más c igual a 0. Se resuelve el sistema y se obtiene que la a mayúscula vale menos 3, b mayúscula también menos 3 y c mayúscula igual a 2. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia que pasa por los tres puntos que nos han indicado será x cuadrado más y al cuadrado menos 3x menos 3y más 2 igual 0. Vamos a comentar la ecuación de la circunferencia en la segunda parte. Es decir, que una expresión del tipo x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0 nos determine una circunferencia, debe de cumplir las tres condiciones siguientes. Primero, que los coeficientes de x al cuadrado e y al cuadrado sean iguales a la unidad. Si tuvieran ambos un mismo coeficiente distinto de 1, se puede dividir por él todos los términos de la ecuación. Segundo, que no tenga término en x por y. Y tercero, que a medios al cuadrado más b medios al cuadrado menos c, que es el radio, sea mayor que 0. En el siguiente ejemplo vamos a indicar si la ecuación 4x cuadrado más
4y cuadrado menos 4x menos 8y menos 11 igual a 0 corresponde a una circunferencia y en caso afirmativo calcularemos sus elementos como el centro y el radio. Primera cuestión, como los coeficientes de x al cuadrado e y al cuadrado son distintos a la unidad, dividimos por 4, por lo tanto x cuadrado más y al cuadrado menos x menos 2y menos 11 cuartos será igual a 0. Segunda cuestión, no tiene término en x e y, en x por y, perdón. Y tercero, menos 1 medio al cuadrado más menos 2 medios al cuadrado menos 11 cuartos es mayor que 0, por lo tanto es una circunferencia ya que se cumplen las tres condiciones. Entonces, para calcular el centro y el radio, actuamos de la siguiente manera. Menos 1 ha de ser igual a menos 2a, por lo tanto a es igual a 1 medio despejante. Menos 2 es igual a menos 2b, por lo tanto b es igual a 1, lo cual nos proporciona el dato del centro, que es el de componentes 1 medio 1. Y por último, menos 11 medios ha de ser igual a 1 cuarto más 1 menos r al cuadrado, es decir, el radio de la circunferencia vale 2. Vamos a analizar ahora la intersección de una cónica y una recta. Para hallar los puntos comunes a una cónica y una recta se resuelve el sistema formado por las ecuaciones de ambas. Y en general vamos a obtener una ecuación de segundo grado que va a tener solución dependiendo del signo del discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz cuadrada, es decir, b al cuadrado menos 4ac. Y pueden ocurrir las siguientes situaciones. Si el discriminante es mayor que 0, entonces va a haber dos soluciones, es decir, la recta y la cónica van a ser secantes, como indica la figura. Segundo, si el discriminante es igual a 0, únicamente va a haber una solución y por lo tanto la recta y la cónica son tangentes. Y en tercer caso, si el discriminante es menor que 0, es decir, negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no existe y por lo tanto no existe ninguna solución común entre la recta y la cónica, lo cual quiere decir que son exteriores. Vamos a hacer una aplicación práctica de lo que hemos dicho anteriormente y veamos el siguiente ejemplo. Calculemos la posición relativa de la circunferencia x cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0 y la recta 3x más y menos 5 igual a 0. Bueno, la situación gráfica nos indica claramente que se cortan en dos puntos, pero analíticamente deberemos de resolver el sistema. Se resuelve el sistema, despejamos de la segunda ecuación la y, que es igual a 5 menos 3x, sustituimos en la primera y quedaría x cuadrado más paréntesis 5 menos 3x elevado al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Operando un poquito nos queda la ecuación de segundo grado 5x cuadrado menos 16x más 11 igual a 0, de donde x será igual a 16 más menos la raíz cuadrada de 256 menos 220. Entonces el discriminante es 256 menos 220, que da mayor que 0 y nos proporciona por lo tanto dos soluciones, y entonces serían 16 más menos 6 partido por 10. Una solución es 11 quintos y la otra es 1, por lo tanto hay dos puntos de corte. En 11 quintos, y sustituyendo en la y despejada de la recta, la y vale menos 8 quintos y el punto Q1, 2. Y podemos decir entonces que la recta y la circunferencia son secantes. Vamos a analizar ahora la parábola. Es la sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje, siendo paralelo a la generatriz, es decir, en el ángulo alfa de la figura se verifica que alfa es igual a beta. La parábola es una curva abierta que se prolonga hasta el infinito y se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y representado por F y de una recta fija llamada directriz y representada por D. Es decir, que la distancia que hay del punto F foco al punto P genérico de la parábola va a ser igual a la distancia que hay del punto P genérico de la parábola a la recta D, que es como llamamos a la directriz. Vamos a analizar los elementos de la parábola que aparece en la figura. Foco es el punto fijo llamado F y cuyas componentes son P medios 0, siendo P el llamado parámetro de la parábola. Directriz es la recta fija D, cuya ecuación, tal y como viene en el gráfico, será x igual a menos P medios.
Parámetro es la distancia que hay del foco a la directriz y es la que se designa por la letra P. Eje de la parábola es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. En esta ocasión coincide con el eje OX. Y vértice es el punto de intersección de la parábola con su eje. Vamos a analizar el primer caso de ecuación reducida de la parábola, que va a ser cuando el eje de la parábola coincide con el eje de abscisas y el vértice de ella con el origen de coordenadas. Entonces el foco F será precisamente el punto que tiene de componentes P medios 0, siendo P el parámetro de la parábola, la distancia que hay del foco a la directriz. La directriz se encuentra situada en la recta x igual a menos p medios y por tanto la ecuación de la parábola vendrá dada por la expresión y al cuadrado igual a 2px. Vamos a ver un ejemplo inmediato de aplicación. Dada la parábola y al cuadrado igual 8x, calcular su vértice, su foco y la recta directriz. 2p, tal y como acabamos de ver en la parte teórica anteriormente mencionada, será igual a 8, el coeficiente que va multiplicando a la x. Por lo tanto, p será igual a 4 y p medios será igual a 2. El vértice está situado en el 0, 0. El foco tendrá de componentes p medios 0, es decir, 2, 0. Y la recta será la que tiene de ecuación, la recta directriz, x igual a menos 2. Vamos a ver otro caso de ecuación reducida de la parábola, donde el eje de la parábola coincide con el eje de abscisas y el vértice con el origen de coordenadas. Pero, como veis, tiene una apertura hacia la izquierda en vez de hacia la derecha como era en el caso anterior. Es decir, que ahora nos encontraremos con que el foco de la parábola será el punto de componentes menos p medios 0, siendo p el parámetro de la parábola, y la directriz será la recta x igual a p medios. Por lo tanto, la ecuación de la parábola vendrá dada de la forma y al cuadrado igual a menos 2px. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dada la parábola y al cuadrado igual a menos 8x, calcular su vértice, su foco y la recta directriz. En esta ocasión, menos 2p es igual a menos 8, es decir, p es igual a 4, p medios es igual a 2. El foco será precisamente entonces el punto menos 2, 0, el vértice el punto 0, 0 como hemos dicho, y la directriz se encontrará situada en la recta x igual 2. Ahora vamos a analizar la ecuación reducida de la parábola pero de eje vertical. Es decir, el eje de la parábola va a coincidir con el eje de ordenadas y el vértice con el origen de coordenadas, lo cual indica que el foco será el punto 0p medios y la directriz será la recta de ecuación igual a menos p medios. Por lo tanto, la ecuación de esa parábola cuya curvatura es cóncava será x al cuadrado igual a 2p por i. Suponiendo que esas mismas características para una parábola convexa, pues observaremos que el foco es el punto de componentes 0 menos p medios, la recta directriz es la de ecuación y igual a p medios y por lo tanto la expresión de la ecuación de la parábola será x cuadrado igual a menos 2pi. Vamos a analizar dos ejemplos relativos a las parábolas que hemos comentado anteriormente con eje vertical. Dada la parábola x al cuadrado igual a 8i, hemos de calcular su vértice, su foco y la recta directriz. Bien, la tenemos dibujada en la figura, pero vemos según la ecuación que 2p es igual a 8, p es igual a 4 y p medios por lo tanto es igual a 2. El vértice es el 0, 0, el foco va a ser el punto 0, 2 y la ecuación de la directriz y igual a menos 2. El segundo ejemplo nos dicen que dada la parábola x al cuadrado igual a menos 8i, calculemos también el vértice, el foco y la recta directriz. Como veis, esta parábola es la convexa
y vemos que el parámetro menos 2p es igual a menos 8, con lo cual p es igual a 4, p medios es igual a 2. Vértice sigue siendo el punto 0, 0, foco ahora será el punto 0 menos 2 y la recta directriz tendrá por ecuación y igual 2. Vamos a analizar ahora la ecuación de la parábola con eje paralelo al eje de abscisas y vértice distinto al origen. Es decir, el vértice le suponemos situado en un punto AB, por lo tanto el foco tendrá la expresión sus coordenadas A más P medios, B. La ecuación de la directriz X será igual a A menos P medios y la ecuación de esta parábola descentrada tendrá la expresión Y menos B, la del vértice, todo ello al cuadrado, igual a 2p que multiplica a x menos a. Hacemos un ejemplo directo de esta aplicación en donde nos dice que dada la parábola cuya ecuación sea y menos 2 todo ello al cuadrado igual a 8 que multiplica a x menos 3, calcular el vértice, el foco y la recta directriz. Bien, como vemos, 2p es igual a 8, lo cual quiere decir que p medios es igual a 2. El vértice, tal y como nos indica claramente la ecuación, tiene de componentes el punto 3, 2. El foco va a tener de componentes x más p medios, es decir, 5, y b, que es 2. Y la recta directriz va a ser la de ecuación a menos p medios, es decir, x igual 1. Vamos a analizar similarmente a como hemos hecho en los casos anteriores la ecuación de la parábola con eje vertical, es decir, una parábola que tenga eje paralelo al eje de ordenadas, al OI, y vértice distinto al origen. Vértice que sea en el punto AB, el foco tendrá entonces las componentes A, B más P medios y la recta directriz será la de ecuación igual a B menos P medios. Por lo tanto, la expresión de la parábola de estas características será de la forma x menos a entre paréntesis al cuadrado igual a 2p entre paréntesis que multiplica i menos b. Vamos a ver un ejemplo directo. Dada la parábola de ecuación x menos 3 al cuadrado igual a 8 que multiplica i menos 2, calcular su vértice, su foco y la recta directriz. 2p igual a 8, p medios es igual a 2, el vértice tal y como viene dado en la ecuación es el punto de componentes 3, 2, el foco aplicando lo visto en el apartado anterior es 3, 4 y la ecuación de la recta directriz será y igual 0. Vamos a hablar de otra de las cónicas que es la hipérbola. La hipérbola es la sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje, formando con él un ángulo menor al que forman eje y generatriz, por lo que incide entonces en las dos hojas de la superficie cónica. Es decir, en esta ocasión el ángulo alfa de la figura ha de ser mayor que el beta. La hipérbola es una curva abierta que se prolonga indefinidamente y que consta de dos ramas separadas. Se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Esa constante se la llama 2A y se puede expresar eso que acabamos de definir como el segmento PF menos PF' igual 2A. Vamos a analizar ahora, de acuerdo con la figura, los elementos característicos de la hipérbola. Los focos van a ser los puntos fijos F y F'. Se llama eje focal a la recta que pasa por los focos. Se va a llamar eje secundario o imaginario a la mediatriz del segmento F', es decir, a la recta perpendicular que pasa por el punto medio de los dos puntos de los dos focos. Centro va a ser el punto de intersección de los ejes. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos PF y PF'. Distancia focal es el segmento que hay
entre esos dos puntos f y f' y es de longitud 2c. Vértices, los puntos A y A' van a ser los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal, y los puntos B y B' se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio c. Continuamos dando elementos característicos de la hipérbola. Vamos a llamar eje mayor al segmento AA', cuya longitud es 2a. Eje menor al segmento BB', cuya longitud es 2b. Ejes de simetría son las rectas que contienen al eje real o al eje imaginario. Las asíntotas, que son rectas tangentes a la curva en el infinito, son las rectas de ecuaciones y igual a menos b partido por a por x, y la otra igual a b partido por a por x. Y la relación que hay entre los semiejes viene dada de la siguiente manera: c al cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado. Vamos a analizar otra característica de esta cónica, la excentricidad de la hipérbola. La excentricidad mide la abertura mayor o menor de las ramas de la hipérbola y viene dada por la relación e igual c partido por a, donde c siempre es mayor o igual que a y la excentricidad por lo tanto siempre será mayor o igual que 1. Aquí vemos un ejemplo en donde la excentricidad es igual a 5/3. Aquí a la derecha aparece la gráfica cuya excentricidad es igual a la raíz de 2. Y aquí en la parte inferior izquierda aparece una hipérbola equilátera con la excentricidad igual a 5/4, y el caso degenerativo, por así decirlo, en que la hipérbola nos queda reducida a dos semirrectas, es el caso de la excentricidad igual 1. La apertura se hace cada vez más pequeña, como veis, hasta esta degeneración. Vamos a ver la ecuación reducida de la hipérbola. Se llama ecuación reducida a la ecuación de la hipérbola cuyos ejes coinciden con los ejes de coordenadas y por tanto el centro de la hipérbola con el origen de coordenadas. Si el eje real está en el eje de abscisas, las coordenadas de los focos son los de componentes f' menos c0 y f, c0. Cualquier punto de la hipérbola va a cumplir entonces la relación que hemos dado en la definición. Distancia pf menos pf' igual a 2a. Esa expresión va a dar lugar entonces a la raíz cuadrada de la distancia que hay entre las componentes de los puntos, o sea, x menos c elevado al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, menos la raíz cuadrada de x menos c, o sea, x más c al cuadrado, más y menos 0, o sea, más y al cuadrado. Esa distancia tenía que ser igual a 2a. Realizando operaciones y juntando los términos semejantes y simplificando lo más que se pueda, llegamos a una expresión de la forma x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Y esta es la que se conoce como ecuación reducida de la hipérbola. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la hipérbola de foco f4, 0, de vértice a2, 0 y de centro el origen de coordenadas 0, 0. Según lo que hemos visto en la pantalla anterior, el vértice es el punto 2, 0, por lo tanto la a pequeña vale 2, c pequeña vale 4 y b verificaba la relación que nos proporciona la raíz cuadrada de 16 menos 4, es decir, 2 raíz de 3. Por lo tanto, la ecuación reducida sería x cuadrado partido por a al cuadrado, que es 2 al cuadrado, o sea 4, menos y cuadrado partido por b al cuadrado, que sería 2 raíz de 3 al cuadrado, que es 12, e igual 1. Vamos a continuar con otro ejemplo muy sencillo, en donde calcularemos también otros parámetros. Hallar la ecuación y la excentricidad de la hipérbola que tiene como focos los puntos f' menos 5, 0 y f, 5, 0,
y 6 como diferencia de los radios vectores. Es decir, que 2a es igual a 6, por lo tanto, a es igual a 3. C es igual a 5. B, por lo tanto, será la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25, menos 3 al cuadrado, menos 9. Es decir, B es igual a 4. Por lo tanto, la ecuación reducida sería x cuadrado partido por a al cuadrado, que es 3 al cuadrado, 9, menos y cuadrado partido b al cuadrado, que es 4 al cuadrado, 16, igual 1. Y la excentricidad, recordamos que era c entre a, por lo tanto será 5 tercios. Bien, continuamos con otro ejemplo que nos piden hallar las coordenadas de los vértices y de los focos, las ecuaciones de las asíntotas y la excentricidad de la hipérbola, cuya ecuación es 9x² menos 16y al cuadrado igual a 144. Vamos a transformarla de manera que obtengamos una ecuación lo más parecida a la que es habitual por nosotros. Si dividimos entre 144 en ambos miembros de esa ecuación con el fin de obtener el 1 que nos recuerda la ecuación reducida de la hipérbola, pues nos queda 9x² partido 144 menos 16y² partido 144 igual a 144 entre 144. Operando nos quedará, operando y simplificando, claro está, nos quedará x² partido 144 entre 9 nos va a dar 16, menos y al cuadrado partido 144 entre 16 nos va a dar 9, igual 144 entre 144, 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un vértice le tenemos a en el punto 4, 0 y el otro en el menos 4, 0. Que el foco va a ser el punto 5, 0 y el otro f' menos 5, 0. Que las ecuaciones de las asíntotas van a ser igual a 3/4 de x igual a menos 3/4 de x. Y que la excentricidad, que era c partido por a, pues se sustituye y se pone 5 partido por la a, que vale 4. Vamos a hablar ahora de la ecuación reducida de la hipérbola con los focos sobre el eje OI. Como veis, tendrá la estructura que aparece en la figura, es decir, que los focos sean de la forma f' 0 menos c y f 0c. La ecuación, por lo tanto, será de la forma y² partido a² menos x² partido b al cuadrado igual a 1. Analizamos este ejemplo para ilustrar un poquito mejor lo dicho. Hallar la ecuación de la hipérbola de foco 0, 5, de vértice 0, 3 y de centro el origen de coordenadas. Bien, como datos tenemos entonces que el centro C es el 0, 0, el foco F es el de componentes 0, 5 y el vértice A es el de componentes 0, 3. Por lo tanto, la A pequeña vale 3, la C pequeña vale 5 y la B, como sabemos la relación que se daba en la hipérbola, será igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, la raíz de 25 menos 9, es decir, 4. Y por lo tanto, la ecuación vendrá dada de la forma y al cuadrado partido 3 al cuadrado, 9, menos x² partido b al cuadrado, que es 16, igual 1. Vamos a analizar ahora la ecuación de la hipérbola con eje paralelo a x y un centro que sea distinto al origen de coordenadas. Es decir, si el centro de la hipérbola es un punto cualquiera x0 e y0 y el eje principal es paralelo al eje OX, los focos van a tener de coordenadas f x0 más c, y0 y f' x0 menos c, y0. Y la ecuación de la hipérbola será, por lo tanto, de la forma x menos x0, todo ello al cuadrado partido por a² menos y menos y0, todo ello al cuadrado partido b al cuadrado igual 1. Al quitar denominadores y desarrollar las ecuaciones, se obtiene una llamada ecuación general que es de la forma ax² más bi² más cx más di más e igual a 0, con la característica de que a mayúscula y b mayúscula, es decir, los coeficientes de la x al cuadrado
y de la y al cuadrado tienen signos opuestos. Vamos a analizar este ejemplo para comprender mejor lo que acabamos de ver. Hallar la ecuación de la hipérbola de foco, el punto 7, 2, de vértice, el punto A, 5, 2 y de centro, el punto 3, 2. Los datos, C mayúscula 3, 2, F mayúscula 7, 2, A mayúscula 5, 2. Por lo tanto, A pequeña será igual a 5 menos 3, es decir, a 2. B pequeña será 7 menos 3, es decir, 4. B pequeña será igual a la raíz cuadrada de 16 menos 4, es decir, de c al cuadrado menos a al cuadrado. Y eso es la raíz de 12, que es 2 raíz de 3. Por lo tanto, la ecuación tendrá la forma x menos la x del centro, o sea, x menos 3 todo al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4, menos y menos la y del centro, menos 2, todo ello al cuadrado, partido por b al cuadrado, que 2 raíz de 3 al cuadrado es 12. O sea, x menos 3 cuadrado partido 4 menos y menos 2 al cuadrado partido 12 igual 1. Ahora vamos a desarrollar la ecuación de la hipérbola, pero con eje paralelo al eje de ordenadas, es decir, al OI, y centro distinto al origen. Es decir, si el centro de la hipérbola es un punto C, x0 y 0, y el eje principal es paralelo al OI, los focos van a tener de coordenadas f, x sub 0, y sub 0 más c, y f', x sub 0, y sub 0 menos c. La ecuación de la hipérbola será, por lo tanto, y menos y sub 0 al cuadrado partido a cuadrado menos x menos x0 cuadrado partido b al cuadrado igual a 1. Al quitar denominadores y desarrollar las ecuaciones, vamos a obtener una ecuación que se llama ecuación general y tiene la forma ax cuadrado más bi cuadrado más cx más di más e igual 0, con la característica de que los coeficientes de la x al cuadrado y de la y al cuadrado, es decir, a mayúscula y b mayúscula, tienen signos opuestos. Vamos a hacer un ejemplo de inmediata aplicación de lo que acabamos de ver. Hallar la ecuación de la hipérbola de foco f el punto menos 2, 5, de vértice a el punto menos 2, 3 y de centro c el punto menos 2, menos 5. Bien, c es igual a menos 2, menos 5, f menos 2, 5, a menos 2, 3. Por lo tanto, el parámetro a pequeña será 3 menos menos 5, es decir, 8. C será igual a C menos menos 5, es decir, 10. B, como verifica la relación que ya sabemos, será igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado, es decir, la raíz de 100 menos 64, la raíz de 36, que es 6. Y por lo tanto, la ecuación de dicha hipérbola será de la forma y menos la del centro, o sea, menos menos 5 al cuadrado, partido por 64, que es 8 al cuadrado, menos x menos la del centro, menos menos 2 al cuadrado, partido por b al cuadrado, 6 al cuadrado, 36, igual 1. Vamos a hablar sobre la ecuación de la hipérbola equilátera. Las hipérbolas en las que los semiejes son iguales se las llaman equiláteras. Por tanto, a es igual a b y su ecuación será x cuadrado menos y al cuadrado igual a a al cuadrado. Las asíntotas tienen por ecuación las bisectrices del primer cuadrante, es decir, y igual x y igual menos x, del primero y del tercero, perdón, y del segundo y del cuarto. La excentricidad, pues va a ser precisamente entonces c entre a, es decir, raíz de 2. Vamos a hablar de la ecuación de la hipérbola equilátera, pero referida a sus asíntotas. Es otra manera de expresar la línea. Entonces, para pasar de los ejes OX y OY a los determinados por las asíntotas, bastará hacer dos giros, uno de menos 45 grados y otro de más 45. Cuando damos un giro de menos 45 grados alrededor del origen de coordenadas, quedará la ecuación de la forma x por y igual a al cuadrado medios, es decir, x por y igual a k.
Si efectuamos el giro de más 45 grados en los ejes, la hipérbola que queda en el segundo y cuarto cuadrante va a tener como ecuación x por y igual menos k. Vamos a analizar el siguiente ejemplo que dice: la ecuación x por y igual a 1 representa una hipérbola equilátera. Calcular sus vértices y sus focos. Bueno, el dibujo que nos va a ayudar un poquito, pero observáis que es la del giro que hemos analizado anteriormente. Como las coordenadas de los vértices se encuentran en la bisectriz del primero y del tercer cuadrante, la primera componente y la segunda componente coinciden, es decir, la x es igual a la y. Como además el punto A pertenece a la curva, tendremos que x por x es igual a 1, es decir, x igual a más menos 1. Por lo tanto, el punto A será el de componentes 1, 1 y el A', el otro vértice, será el de componentes menos 1, menos 1. El semieje A es la distancia del origen al vértice A. Por lo tanto, A pequeña será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz de 2. Como B es igual a A, pues también vale raíz de 2. Y C, pues va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la raíz de 2 también al cuadrado, es decir, 2. El semieje C es la distancia que hay del origen al vértice C. Por lo tanto, 2 al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Como x es igual a y, 4 ha de ser igual a 2x cuadrado. Entonces la x va a ser más menos la raíz de 2, lo cual nos permite decir que el foco f es el raíz de 2, raíz de 2 y el f' el de componentes menos raíz de 2, menos raíz de 2.